Julián Marías, uno de los ensayistas más importantes en España, en la segunda mitad del siglo XX, católico además, convencido, y que no lo ocultaba, dijo en una ocasión que le gustaría ir a misa y escuchar una homilía donde se hablara religiosamente de cosas religiosas. En aquella España de los años 70, efervescente, trágica en muchos aspectos, por ejemplo, en el aspecto eclesial, porque más o menos en una década dejaron el sacerdocio y la vida religiosa aproximadamente 10.000 entre sacerdotes religiosos y monjas. En aquella España, muchas veces las homilías eran mítines políticos. Quizá porque fuera no se podía hacer política. Pero cuando llegó la democracia, con frecuencia siguió siendo lo mismo. Y fueron muchos los que dejaron de ir a misa, porque incluso aún estando de acuerdo con lo que decía el sacerdote, para ir a misa y escuchar lo mismo que oían en el sindicato o en el partido político con el que simpatizaban, o en el periódico del régimen, del nuevo régimen de izquierdas, para eso, pues no merecía la pena ir a misa. Y por eso Julián Marías, que había sido un valiente defensor de la democracia, por eso decía que le gustaría ir a misa y escuchar una homilía donde se hablara religiosamente de cosas religiosas. He recordado esta anécdota en esta Navidad, escuchando las distintas intervenciones que ha tenido el Papa León XIV, desde la Misa del Gallo hasta la bendición Urbi et Orbi. En su primera Navidad como pontífice, el Papa ha estado impecable. Ha hablado religiosamente de cosas religiosas y eso, sinceramente, ha esponjado mi alma y ha añadido paz a mi corazón, una paz necesaria. Lo hizo a veces con palabras llenas de poesía, como cuando dijo que la paz nace de un sollozo acogido. Una expresión bellísima. La paz nace de un sollozo, el del niño Jesús, acogido. En otros momentos ha usado un tono más firme, como cuando recordó el sufrimiento de tantos en Gaza, porque recordar a los que sufren, es una frase literal de él, a causa de la injusticia, la inestabilidad política, la persecución religiosa y el terrorismo, o pedir que callen las armas al menos durante las 24 horas de la Navidad en Ucrania, es algo profundamente religioso. Por lo menos es algo profundamente cristiano. Usar el verbo implorar o el verbo pedir, que son los que ha utilizado, en lugar del verbo exigir o el verbo condenar, es, me parece a mí, hacerlo religiosamente. Se habla religiosamente, como ha hecho el Papa, cuando se pone a Cristo como referente permanente. No habla de otra cosa más que de Cristo, del Señor, una y otra vez. Y además, se habla religiosamente cuando se va a la raíz de la liberación, que es la derrota del pecado. Otra frase suya de estos días. Jesucristo es nuestra paz, ante todo porque nos libera del pecado. Y añade, sin un corazón libre del pecado, un corazón perdonado, no se puede ser hombres y mujeres pacíficos y constructores de paz. Él es el Salvador, ha dicho una y otra vez. Además, fue consolador escucharle a un agustino como él. No hay que olvidar que Lutero también era agustino y que malinterpretó
las palabras de San Agustín sobre la gracia, lo mismo que malinterpretó a San Pablo. Es consolador escuchar a un agustino como el Papa León XIV repetir la frase de San Agustín de que Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Es decir, sin la colaboración del hombre, sin las buenas obras, la fe está muerta y la gracia no fructifica. Mensajes llenos de esperanza, mensajes en los cuales el Papa ha hablado religiosamente de cosas religiosas, incluidas las peticiones para que haya paz, incluido el rechazo a las situaciones terribles que se viven en muchos países. Por otro lado, el Papa, sinceramente, no ha dejado de citar a su inmediato predecesor una y otra vez. Y yo creo que lo ha hecho porque no solamente le aprecia, sino porque está convencido de que tiene que llevar adelante la reforma iniciada por el Papa Francisco. A unos les gustará, a otros no. Yo creo que el Papa es sincero en el deseo de llevar adelante la reforma iniciada por el Papa Francisco dentro de este objetivo que él se ha marcado, que es el de la unidad de la Iglesia. No creo que esta cita reiterada del Papa Francisco tengan nada que ver con lo que hacían aquellos regímenes comunistas, aquellos estados comunistas europeos, donde hablaban de democracia, República Democrática Alemana, por ejemplo. Pero la democracia era lo único que no existía. Cuando había elecciones, el partido único salía con un 98% de los votos. Hablaban justamente y presumían justamente de lo único que no tenían. No creo que se trate en este caso de eso, de que el Papa esté hablando del Papa Francisco para contentar a unos, pero hacer lo contrario, aunque también hay que decir, en honor a la verdad, que ha hecho cosas que no hacía no solamente su inmediato predecesor, sino la anterior. Por ejemplo, ha recuperado la misa del gallo por la noche, que eso hacía años que no se hacía. En esa misa del gallo ha utilizado el canon romano. Ha recuperado la misa de Navidad por la mañana y ha utilizado vestimentas litúrgicas que sin duda nos hicieron recordar a Benedicto XVI. Ha hablado religiosamente de cosas religiosas, ha recordado a su predecesor, pero nos ha puesto siempre delante de la mirada a Jesucristo. Otra voz que se ha escuchado en estos días, incómoda, siempre incómoda, pero certera, ha sido la del cardenal Miller. Es como un profeta que habla en nombre de Dios y que molesta a muchos cuando habla, pero que habla en nombre de Dios y con razón. Ha recordado que mientras se habla mucho de escucha, de sinodalidad, y a algunos no se les caen de la boca estas palabras, hay católicos que siguen siendo marginados por sus pastores. No se trata solo, que también, de los que quieren celebrar la misa tradicional, sino de aquellos que simplemente quieren comulgar en la boca o comulgar de rodillas. Por no hablar de los que piden que se celebre con dignidad la liturgia en el rito nuevo y que se predique lo que Cristo y la Iglesia enseñan. Miller ha lamentado que con mucha frecuencia se trate mejor a los de fuera que a los de dentro. Sinodalidad, escucha, diálogo con los de fuera. O con los que piensan como tú. A esos se les escucha y sirven para justificar lo que tú estás diciendo o lo que tú quieres aplicar. Pero a los que no piensan como tú, y pongo estos ejemplos sencillos, quiero una homilía católica, quiero una celebración digna de una misa católica por el rito nuevo, quiero comulgar en la boca, quiero comulgar de rodillas. Para esos, marginación, burla y rechazo. Pues Miller dice,
tendríamos que empezar por dialogar y escuchar a los de dentro si no queremos que esto de la sinodalidad se convierta simplemente en una excusa para imponer una nueva dictadura en la Iglesia. Este pensamiento, además, el de que la sinodalidad se tiene que hacer en función del gusto del que manda, sin escuchar a los que no están de acuerdo, y sobre todo, con referente, insisto en ello porque me preocupa mucho el tema de las homilías, es contrario a la enseñanza de la palabra de Dios y de la tradición de la Iglesia. Y en esa tradición incluyo también al Concilio Vaticano II. Sobre esto no es la primera vez que lo hace, ha hablado claramente también el cardenal Miller. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Miller dice? Lo mismo que decía el Papa Benedicto XVI. La tradición incluye al Concilio Vaticano II, cierto, pero no incluye a eso que se llama el espíritu del concilio, que es una traición al Concilio Vaticano II y que es una excusa para justificar todo tipo de abusos litúrgicos, morales e incluso dogmáticos que cualquiera quiera cometer. Dice Miller que este seguimiento al llamado del Espíritu del Concilio, insiste que no tiene nada que ver con el Espíritu Santo, no es más que un sometimiento al mundo y que desde luego no tiene nada que ver con las enseñanzas de Jesús ni con la tradición de la Iglesia. Conviene recordarlo. Con el Concilio Vaticano sí. Con el espíritu del concilio, que nadie sabe lo que es, pero que todo el mundo se justifica en él para hacer lo que quiera, con eso no. Vamos a empezar un año nuevo. Un año que deseo lleno de paz y de esperanza. Un año especialmente importante porque posiblemente ya en los próximos días el Papa León empezará a tomar más firmemente en sus manos el gobierno de la Iglesia, que lo lleva haciendo desde el momento de su elección, por supuesto, pero que también ha estado condicionado ese gobierno porque ha tenido todas las celebraciones del año jubilar que se clausurará ya en muy pocos días. Empezamos este año, que termina el año jubilar de la esperanza, llenos de esperanza, dando gracias a Dios porque tenemos un Papa que habla religiosamente de cosas religiosas. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, y feliz Año Nuevo.